Buenas tardes a tothom, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, permitidme que antes de nada me incorpore también a las voces que han recordado que hoy es un día muy importante. No ya solo para las mujeres, un día muy importante para todos. Y creo que mañana, 9 de noviembre, nos toca a nosotros. Perdón, 9 de marzo. A partir de mañana nos toca a todos pasar a limpio las cosas que hayamos aprendido hoy para empezar a un nuevo capítulo en la historia de las relaciones hombre-mujer, o sea, en las relaciones históricas. Muchas gracias a la organización por invitarme. Muchas gracias, María Luisa, por lo que has dicho de mí. Ha sido un placer reencontrarme con Ramón, compañero de tantas batallas en el pasado. Gracias, Marga. Bueno, no sé, perdón. Me sumo a la reflexión que se ha iniciado ya. No empiezo ninguna reflexión. Muchas de las cosas que además ha dicho María Luisa están muy en el fondo de mi pensamiento. Lo primero que quiero decir es que me siento como una cebra entre caballos, aunque sé que hay otras cebras también. Los periodistas y los DIRCOM formamos parte de la misma familia de los équidos, pero tenemos, pues en fin, diferencias genéticas muy notables. La misión de unos, velar, la misión de otros, desvelar, viviendo situaciones fronterizas que en ocasiones nos hacen ser cómplices, en ocasiones vivir en posiciones más o menos cruzadas, albiés, tercelo, pero todos unidos por una de las más difíciles actividades que se pueden dar en la humanidad, que es la de comunicar, establecer contacto con otros para transmitirle algo. Lo primero que yo quisiera decirles, después de hacer este pórtico, es que esa dificultad que la comunicación ha encerrado siempre está en los tiempos actuales haciéndose todavía más difícil, más compleja, porque vivimos un tiempo especial, un tiempo de transición vertiginosa de un mundo que se muere y que no ha terminado de morirse a un mundo que ya ha nacido, pero que todavía no ha terminado de crecer. Nos encontramos, por tanto, en el centro de ese movimiento, en el centro de ese terremoto. Estamos, además, con dificultades para interpretar bien las señales de todos estos espasmos a los que acudimos a diario. Muchos dicen que el espasmo del nacimiento se parece mucho al estertor de la muerte. No es fácil identificar dónde está llegando una señal que anuncia algo que se va y una señal que anuncia algo que viene. Pero todos estamos percibiendo eso, percibiéndolo con estupor. Este es un tiempo de estupor. Quisiera situar, por tanto, el tiempo en el que nos encontramos para después ir circulando hacia el particular territorio nuestro que está muy marcado por esta dificultad del mundo en el que estamos ahora viviendo. Yo, ha sido dicho, lo ha dicho María Luisa, estoy teniendo el mejor regalo de mi vida profesional, terminar mi carrera pudiendo viajar por el mundo entero, conociendo a las más importantes personalidades de la ciencia, pues en Japón, en China, en Estados Unidos, en las mejores universidades, en el MIT, en Columbia, en Alemania, tratando de adivinar el mundo que viene. Pues llama ¿cómo será el mundo cuando ya no esté? Acercándome por ahí. Bueno, la que está formada es escalofriante. O sea, lo que está en este momento moviéndose en el mundo de la astrofísica, la genética, la nanotecnología, la biología, la ingeniería, el 3D, la inteligencia artificial, es un movimiento absolutamente tremendo, tremendo, a una velocidad formidable. El cambio que toda la vida el ser humano ha vivido con dificultad de entendimiento se está produciendo ahora de una manera que nos tiene en trance de aturdimiento. Todo ser humano, se ha dicho siempre, ha tenido una gran dificultad para ver la vida con perspectiva. No vivimos en perspectiva. Nunca existió un chico que le dijo a su madre: mamá, me voy a la guerra de los 100 años. No, él no sabía que se iba a la guerra de los 100 años. La Primera Guerra Mundial se llamó Primera Guerra Mundial cuando hubo una segunda. Antes se llamaba la Guerra Mundial. No se tiene capacidad de interpretar en perspectiva el tiempo que se está viviendo. Y por eso los seres humanos siempre están con algún problema para tratar de entender cómo valorar lo que está viendo, lo que está ocurriendo, cómo colocarse ante los cambios que se producen. En la famosa novela Stendhal, La Cartuja de Parma, el protagonista, Fabrizio, que está de pronto diciendo: heme aquí con un casco, una escopeta en una trinchera, teniendo unos enemigos enfrente, disparando, queriendo
acabar con ellos, evitar que ellos acaben conmigo, pero ¿esto es una escaramuza? ¿Es una batalla decisiva de la historia de la humanidad? ¿Es un día grande o es un día de labor de la historia de la humanidad? ¿Estamos ganando? ¿Estamos perdiendo? ¿Cómo pasará la historia este día que puede ser el último de mi vida? Estaba en Waterloo, él no lo sabía. Los seres humanos no tenemos capacidad de ver en perspectiva, pero sí intuimos los movimientos de transformación. Y el movimiento de transformación que se está produciendo ahora es tan rápido, tan extraordinario, está afectándonos a todos de una manera tan extraordinaria que nos tiene sumidos en un punto profundo de estupor. Hemos de confesar nuestro estupor, hemos de tranquilizar nuestro estupor al saber que es compartido. En Le Nouvel Observateur hicieron hace 3 años, a mí me impresionó mucho, una encuesta entre personas, pues digamos como ustedes, personas con responsabilidades, cargos directivos, en organizaciones, con tarea, con responsabilidad, y les preguntaban cómo estaban viviendo este tiempo de cambio tan grande. Y el resultado de la encuesta, que es el que publicó un artículo muy bueno en el Observatorio, decían los encuestados: me preparé para un mundo y vivo en otro. Me enseñaron destrezas que ya muchas veces no hacen falta y tengo que aprender destrezas que no me enseñaron y que estoy aprendiendo a gran velocidad con enorme esfuerzo. Tengo la impresión de que avanzo bastante, pero tengo la impresión de que no lo suficiente. Tengo la sensación de que todos están avanzando más que yo. Temo ser descubierto en flagrante impostura. No estoy a la altura de las exigencias de este tiempo, aunque finjo estarlo. La impresión, el artículo terminaba diciendo: tranquilícense, eso lo han dicho todos. Por tanto, confesar el estupor es en principio tranquilizador, es en principio bueno. No vivamos en el secreto nuestro estupor, no tengamos la impresión de que hemos quedado descolgados de este proceso porque nos sentimos descolgados. Nos sentimos descolgados porque nos está arrastrando un cambio formidable y vertiginoso. Pero no nos pasa nada de particular. Estamos con dificultades para entender en perspectiva lo que ocurre, pero nos tranquilizará saber que eso es lo que está pasando y que eso que está pasando nos está pasando a todos a la vez. Y en un grado o en otro, eso nos estimula, nos fortalece, porque sencillamente nos ha tocado un tiempo histórico de dificilísima gestión. De dificilísima gestión en todos los campos. En el campo de la comunicación, que es una materia vaporosa, extremadamente delicada o líquida, resbaladiza, viscosa, que se cuela entre los dedos. El caso de la comunicación de una forma igualmente especial, porque coincide todo este tiempo con un momento en el que las velocidades se han trasladado también a la propia vida. La gente no tiene tiempo, no dedica tiempo a nada, no tiene tiempo para nada. Lo que queremos comunicar necesita tiempo para ser comunicado, necesita tiempo para ser digerido, atendido, escuchado. Nadie tiene tiempo para hacer esa digestión. Cuando un departamento ministerial elabora entre 200 técnicos el libro blanco de las obras públicas en Aragón y salen 47 tomos, tiene 40 segundos en el telediario de Aragón. Y tiene 40 segundos, y aunque digan que es que los medios son muy frívolos y solo le conceden 40 segundos, si le dedicaran el tiempo que el autor de la obra quisiera que le dedicaran, no se quedaría ni él a verlo, porque se vive a tal velocidad que no se tiene tiempo para eso. La complejidad, que es una de las máximas claras verdades de la vida, no hay nada que no sea extremadamente complejo, hay una gran dificultad para contar la complejidad. Hay una gran dificultad para contar la complejidad, porque se pide laconismo, rapidez, brevedad, y se demanda eso porque se vive de una manera que no da tiempo a digerir de otra forma. Estamos haciendo unos procesos de acumulación de conocimientos por mecanismos completamente nuevos. Cuando yo dejé de hacer el programa que hacía en la radio, decía: qué sabia es la naturaleza, me quita de esto justo cuando he descubierto que no se puede contar la complejidad. No se puede contar la complejidad en una frase, en el lenguaje del spot, en el lenguaje no se puede contar la complejidad. Hasta que me di cuenta que el problema no era de los demás, era mío. Yo me estaba haciendo viejo
me había criado en la cultura de la narración de otro tipo de recorrido. La sociedad estaba fabricando mecanismos de comunicación completamente diferentes para mí y de pronto en la pantalla del televisor, mientras algo ocurría, pasaba debajo el banner con las cotizaciones de bolsa y a la derecha había un cuadrito con un infograma en el que se veía qué estaba pasando al tiempo en otro lugar, etc. Se estaban alterando completamente los sistemas de comunicación de la complejidad. La complejidad, por tanto, se podría seguramente contar. Y decimos, ¿pero cómo se va a contar en un tuit? En un tuit no, pero después puede haber otro, y después otro, y después otro, y después otro, en un invento formidable que se llama la radio, a la que yo he dedicado toda mi vida, y que hacía eso desde siempre. La información fluida, en circulación, en horas, minutos y segundos incesantes. De pronto se ha descubierto que la complejidad se va a contar de una forma diferente a la que nosotros necesitamos. Cuando hemos elaborado con trabajo, con esfuerzo, con enorme interés, una oferta de comunicación magnífica que no sabemos cómo contar, dónde incluir, dónde encajar, cómo transmitir. Una situación especialmente difícil en el tiempo que actualmente se vive. En estas circunstancias, además, y para más complicar las cosas, las redes sociales han irrumpido como una auténtica bomba atómica, difuminando todos los mecanismos que formaban parte de nuestra tradición y todos los escenarios en los que se jugaba nuestro juego de comunicación. Periodística o de DIRCOM, la comunicación estaba teniendo que enfrentarse a una nueva realidad. Y llegaban millones de señales al mismo tiempo a cualquiera de nuestros puntos de destino. Cualquiera de nosotros está siendo absolutamente arrollado por una multitud de señales, de todo tipo, color y condición. Estamos viviendo nosotros, y como profesionales cuando queremos comunicar, también nos encontramos con que los demás están recibiendo nuestro mensaje y una millonada de otros muchos mensajes, llegando ahí que no solo producen el efecto de la cantidad, sino de la imposible identificación. ¿Cómo se identifica lo que vale y lo que no vale? Una frase que he repetido mucho, que ahora se ha dicho mucho, pero que es verdad. Lo primero que escasea en las inundaciones es el agua potable. Lo primero que escasea en las inundaciones de señales de comunicación es la comunicación potable. ¿Cómo se sabe dónde está el agua potable? ¿Cómo se sabe dónde está la comunicación potable? ¿Cómo se sabe dónde está la solvencia? ¿Cómo se identifica en ese inmenso montón de señales que van llegando la solvencia? Entre ellas está la nuestra, la esforzada y la trabajada esforzadamente, elaborada con un denuedo imponente, con una profesionalidad máxima, se mete ahí, en ese torrente donde van circulando junto a la nuestra todas las demás, las que vienen cargadas de mala intención, las que vienen sencillamente llenas de frivolidad, las que no valen para nada, las que valen mucho, que no se identifican tan fácil a la primera o a la segunda, pero que llegan convirtiendo a la sociedad en un destinatario nuevo. Decía hace muchos años Álvaro Cunqueiro una frase que yo el otro día pensé que vale mucho para ahora. Decía, es curioso, la sociedad, en cuanto dejó de creer, empezó a creérselo todo. Resulta que esta sociedad es al mismo tiempo la más escéptica de la historia y la más crédula de la historia. Al tiempo que no se cree nada, se lo cree todo. O no se sabe muy bien qué no se cree y qué sí se cree, haciendo todavía más embarullada la confusión a la que hace un momento me refería, los millones de señales. Era bastante fácil imaginar que esta turbamulta de señales que van llegando de todas partes iba a tardar muy poco en hacer pensar que ya no iba a ser necesario el trabajo de los periodistas o el trabajo de quienes se dedicaron a la comunicación. ¿Para qué? ¿Para qué va a dedicarse Ramón Pellicer a su trabajo si un señor desde cualquier lugar de la Tierra manda cualquier información? ¿Pero qué valor va a tener la información que puede hacer él si cualquiera nos la puede mandar? Bueno, pues después de un año aproximadamente de vacilación, durante el cual, en efecto, en el mundo se llegó a considerar que el periodismo estaba condenado a muerte y que todas las tareas de comunicación iban a quedar caricaturizadas por aquello, y llegó el reflujo, que es la noticia que les traigo, que está muy en la línea de lo que ha dicho hace María Luisa. Llegó de pronto un reflujo. No solamente no va a morir el periodismo, sino que va a ser más necesario que nunca. Precisamente como consecuencia de eso, de que la sociedad ha detectado la inmensa cantidad de señales que llegan, va a ser preciso
identificar los yacimientos de solvencia en los que depositar nuestra confianza, palabra que Ramón ha empleado. Va a ser imprescindible. El periodismo va a tener que ver cómo construye eso, los DIRCONs van a tener que ver cómo construyen eso, pero van a tener que construirlo, la sociedad lo va a pedir en defensa propia. Lo va a pedir en defensa propia y lo necesitará. No sabemos cómo se va a construir eso, porque no tiene seguramente nada que ver con lo que ahora hay. Lo que a lo mejor se considerará una señal de valor puede ser lo que haga el New York Times con su transformación, que en ella está metida, o lo que dos personas en Olot hayan convertido en una referencia de valor hablando de la cartelera de espectáculos de Cataluña. Lo que la gente se crea, será lo que sobrevivirá. Lo que durante muchos años los periodistas manejábamos como un elemento ornamental al acabar las conferencias, hablamos un ratito de ética, ¿no? Como Arguiñano cuando echa el perejil. Para terminar, un poquito de perejil por encima. Bueno, hablemos un poquito de ética. No, la ética va a resultar inexorable, imprescindible. Sin ella no se va a poder sobrevivir. En la enorme tromba de señales que van llegando de todas partes, todos van a sobrevivir en la medida en que sean capaces de conservar su referencia solvente. Mi fórmula, solvencia igual a decencia más tiempo. Decencia más tiempo. Hace falta decencia, sin eso no hay solvencia. Hace falta tiempo, la decencia no se detecta en el primer minuto. Es imprescindible que se sepa que estos elementos que hace muy poco tiempo parecían ya no tener sentido y que solamente los cínicos iban a poder sobrevivir, está regresando. No es que los cínicos van a sobrevivir, no van a sobrevivir los cínicos. Van a sobrevivir en el mundo de la comunicación los que se hayan convertido en referencias de solvencia. La gente les va a pedir esa trazabilidad de su decencia. No tiene sentido que la chuleta que nos vamos a comer esta noche le pidamos saber de qué vaca viene, dónde pastó, cómo vino, en camión, en autobús o en tranvía, y resulta que a las señales que afectan a la comunicación que trasladamos no les pidamos nada y creamos que eso pueden patrullar en la falsa libertad de un territorio anónimo. No, van a ir progresivamente manejándose las cosas de otra manera. Todavía no lo vemos, vivimos en el estupor y nos da miedo, pero por ahí van a ir las cosas. Es lo que a mí me dicen los que de esto saben. Yo estuve la semana pasada en Washington con el director de Washington Post, haciendo una entrevista de esta serie que estoy haciendo cuando ya no esté. Y él acababa el Washington Post, hacía 2 años, de ser comprado por Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Fue uno de los campanazos en la historia del periodismo mundial. El dueño de Amazon se ha comprado el Washington Post. ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Se va a convertir en una tienda de frivolidades? No está ocurriendo eso. Al contrario, se está haciendo un esfuerzo extraordinario de adaptación a las nuevas tecnologías y de regreso y de financiamiento en los principios fundamentales de la actividad periodística. La independencia, el rigor, como nunca, me decía Barro, como nunca en nuestra vida, llevando la independencia hasta un extremo que, era la última pregunta que le hice yo, sería el test supremo de la independencia cuando un periódico fuera capaz de hacer una aportación informativa que perjudicara a su propietario. Y me dijo, lo hemos hecho. Bueno, quiere decir que la visión de las cosas que tiene, por ejemplo, el director de Washington Post, que fue el antiguo director del Boston Globe, en la película Spotify que hemos visto, el famoso tema de la pederastia, ese señor era entonces el director del Boston Globe. Es un tío con un currículum profesional extraordinario que decía, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para adaptarnos a las nuevas tecnologías. Por tanto, no perdemos el ojo a esas nuevas tecnologías, pero no nos enamoramos de la juguetería tecnológica como si en la juguetería tecnológica fuera a estar la solución. En la juguetería tecnológica están herramientas que hemos de aprender a manejar, pero como se nos olvide que tenemos que colocarnos ahí en ese principio de la solvencia, de la independencia, que es el que nos va a dar la credibilidad ante nuestra audiencia, estaremos perdidos. Muy bien, tengo esa sensación con carácter general. La tengo con carácter general. Creo que hay un movimiento en ese sentido que va a ir refluyendo. Lo ha contado María Luisa y yo comparto ese punto de vista. Hay una incapacidad metafísica de saber cómo actuar ante estas cosas, pero sí hay una manera de colocarse en una posición estable. Yo muchas veces digo a la gente más joven, sobre todo cuando me dice, ¿qué va?
¿Qué está pasando? ¿Cómo nos cuentas lo que está pasando? Y digo, mira, lo que está pasando, está pasando. Bueno, ¿y qué viene después de lo que está pasando? No, lo que viene después de lo que está pasando no está escrito. Lo que viene después de lo que está pasando depende de lo que la gente haga, de lo que la gente no haga y de lo que la gente permita que se haga. Pero no está escrito. Y lo que está pasando, no te enceles en lo que está pasando, porque lo que está pasando ya. Construida. ¿Qué va a pasar? No, la pregunta no es qué va a pasar. La pregunta es qué vamos a hacer. No va a pasar nada que no hagamos. Por tanto, preguntarse qué va a hacer es una infantil manera de perder el tiempo, de querer esperar el maná y el santo advenimiento, porque lo que va a pasar es lo que hagamos. Entonces, en esa actitud es en la que yo estoy viendo a las figuras más importantes del mundo, incluso de la ciencia. Yo estuve con uno de los dos inventores de Internet en Virginia, y me contaba él, otro enamorado de la juguetería tecnológica, la importancia que le concedía al advenimiento de una especie de nuevo humanismo. Él, que cree tanto en la tecnología, decía, pero como no lo apuntalemos en los valores de un humanismo renacido, estamos perdidos. No sigan ustedes ciegamente, enloquecidamente, enamorados como si fuera el descubrimiento de América cada nuevo juguete. Apréndanselo, utilícenlo, sepan manejarlo, pero no caigan en la idolatría, que ahí no está la respuesta, ahí está la herramienta. Por otra parte, estas nuevas tecnologías, bueno, son nuevas, no tanto. Hace no mucho yo estaba en un coloquio y me dice un chico, ¿cree usted que YouTube es un nuevo medio de comunicación? Y yo dije, hombre, nuevo no. No sé si medio, pero ¿cómo nuevo? Pero no se instalen ustedes en lo que hay como si lo que hay ya hubiera llegado a quedarse con carácter definitivo. Va circulando a toda velocidad y va a ser igualmente desbordado, como lo anterior ha sido, por nuevas cosas que no nos podemos ni imaginar y se van a colocar en nuestra vida sin que nos demos mucha cuenta. Si yo les pregunto a ustedes cuándo empezó el código de barras, por ejemplo, pues seguramente ninguno sabe cuándo empezó el código de barras exactamente. El código de barras se ha metido en nuestra vida, transformado por completo la vida comercial, la información comercial, por completo. Pero no me acuerdo cuándo llegó el código de barras. Se va colando la nueva realidad, las nuevas tecnologías se van a ir metiendo, colándose en nuestra vida. Prestémosles atención, aprendemos a manejarlas, aprendemos a incorporarlas a nuestra vida, pero no podemos caer en la idolatría de que hay. Porque además, en esto de las nuevas tecnologías, estamos en el minuto 5 de partido, acaba de empezar, no tenemos ni idea de qué va a ocurrir dentro de 15 años, salvo que no tendrá nada que ver con esto. Por tanto, no es ahí donde hemos de depositar nuestros cimientos. Hemos de movernos en las nuevas tecnologías, claro que hemos de movernos en las nuevas tecnologías, pero no podemos creernos que perseguir de manera errática, perdiendo el rumbo, perdiendo la cabeza y andando de aquí para allá como gatos como gallos sin cabeza, porque hay un nuevo artilugio que nos está dejando anticuados. El horror de quedar anticuados. El horror de quedar anticuados produce enormes daños. El enamoramiento sucesivo de la siguiente cosa. No me parece mal el enamoramiento de la siguiente cosa. Me parece mal la equivocación de atribuirle a esa nueva cosa la solución de todos los problemas. Los DIRCOMs tienen que establecer comunicaciones cada vez más difíciles porque llegan con su cargamento al tiempo que llegan millones de otros cargamentos al mismo lugar de destino al que vamos. Bueno, pues tienen que colocarse ahí con una gran dificultad y tendrán que manejar las nuevas tecnologías para acceder ahí, pero lo que les va a acreditar va a ser el valor de lo que ofrezcan. Por eso, como hace algún tiempo se creía que el DIRCOM era un jefe de prensa, pero hace mucho que ya sabemos que el DIRCOM es mucho más, es un responsable estratégico, el DIRCOM se va a jugar seguramente una parte muy importante de su trabajo en la influencia que tengan con la empresa para la determinación de la calidad del producto que tiene que colocar. Hacemos un gran trabajo, pero comunicamos mal. Eso se lo hemos oído decir a todos los partidos políticos desde que se inventó la democracia. Esa es, puede ser, claro que puede ser que se está haciendo algo bien y se esté comunicando algo mal, pero pasa muy pocas veces. Lo que pasa muchas veces es que no hay nada que comunicar, o lo que hay que comunicar no tiene valor ninguno,
o que es mentira o que es una porquería. Y no hay magia posible que convierta ese no mensaje en mensaje de valor, ese mensaje equivocado en un mensaje correcto, ese mensaje lleno de mentiras. El mayor problema que tiene el comunicador está en el interior de la cosa a comunicar. Mucho antes del problema que le puede plantear la dificultad de acceso a los medios está la debilidad o la fragilidad del tema a comentar. Si un DIRCOM tiene en su trabajo, como tiene, la posibilidad de articular organizaciones, participar en la articulación de organizaciones internas, haciendo más férreos los equipos de trabajo, haciendo más modernos los mecanismos de gestión, contribuyendo a que la empresa en su más alto nivel entienda las fallas del producto, las líneas de imposible digestión por la sociedad. Si tiene, ahí es donde se juega el 90% de su trabajo, porque con un producto averiado o algún grado de avería está perdido y más perdido que nunca en esta sociedad donde le espera una jungla de millones de competidores por todos los lados. Hay que aparecer con un diamante, hay que aparecer con un diamante. Por eso decía que la ética va a ser exigida, por eso decía que la alta calidad, decía Martin Barron, va a ser cada vez más exigida. Por eso el producto a comunicar, la idea a comunicar, el mensaje a comunicar tiene que ser muy bueno, cada día mejor, cada día más perfecto y sin fisuras, porque no va a atravesar el fielato de la nueva sociedad y su escrutinio severísimo. Mientras tanto, las redes sociales nos van a volver locos, claro que sí. Y tenemos que ver cómo se surfea por ahí, claro que sí. Pero no podemos caer tampoco en la idolatría de creer que ese es el único campo de batalla. Ese no es el único campo de batalla. Ese es un territorio, pero no es el único campo de batalla. En ese territorio están jugándose además cosas que están fuera de nuestro control. ¿Qué se hace con las fake news? Las fake news, primera cosa, las fake news eran la mentira de toda la vida, versión globalización y nuevas tecnologías. Es decir, el globo sonda, la exageración, el cuento chino, la verdad tal, la verdad a medias, soltada en el mundo global, que adquiere de pronto una dimensión enorme y a velocidad de vértigo con el clic de las nuevas tecnologías. Bueno, hay quien dice que es algo más. Hay quien dice que hay una industria de las fake news. Hay quien dice, hace poco en Le Monde lo decían. Atención, porque hay territorios que están empezando a aparecer trabajados por las fake news de una manera industrial y profesional. Bien, ¿y qué hacemos? ¿Nos dedicamos al espionaje de repente? En este mundo complejísimo en el que estamos viviendo pasa de todo. En Internet pasa todo. Lo bueno, lo malo, lo mejor que ha inventado el hombre, lo que pasó en el pasado, la biblioteca de Alejandría y el último pederasta de Burgos. Está todo ahí. ¿Qué pretendemos de pronto? ¿Gestionar, controlar esta inmensa bola que se ha puesto a andar? No, yo creo que eso no es posible. Las fake news se están manejando, creando una gran confusión. Decía el otro día también un artículo en el New York Times que decía el asunto de los hackers rusos está siendo interpretado por unos como una prueba irrefutable de una acción organizada y por otros como una prueba irrefutable de una exageración y de un pánico en la sociedad. Decía, estamos trabajando denodadamente todos y todavía no hemos llegado a afinar con exactitud qué hay exactamente de verdad en el fenómeno de los hackers, que hay, evidentemente que hay mucho, pero no sabemos cuánto con exactitud. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a atormentarnos, a volvernos locos y finalmente a tirarnos por la ventana de desesperación al ver que no podemos controlar este mundo en el que de pronto se nos han escapado de las manos todas las cosas porque todo va a la vez delante de nuestra casa. Debía ser muy bonito vivir en un pueblo de Burgos en el siglo XV. Todo lo que ocurría estaba delante de ti. Tú veías, controlabas, abarcabas el mundo que te afectaba. Ahora nos ha tocado vivir en un mundo que ha reventado. Bueno, como ha habido en este mundo que ha reventado, o entramos en pánico al observar todas estas señales que nos ponen nerviosos, o sencillamente tratamos de afirmarnos en una posición. ¡Pam! Yo creo, y les traigo noticia, de que además creen en esto cada vez más personas de las que están colocadas en posiciones de altísima responsabilidad, en términos relacionados con la comunicación y en términos relacionados con otras cosas. Negroponte, una de las figuras más importantes del MIT de Boston, que es el profeta del futuro tecnológico, es el que hacía advertencias también
de la importancia de no perder la cabeza y de tratar de mantener las posiciones en unos lugares colocando valores de una cierta referencia. Y eso es lo que, a mi juicio, es lo que podemos, lo que es posible hacer, lo que es seguro que es útil y lo que nosotros puede dignificar nuestro trabajo, hacerlo lo mejor que podamos y salir con gran dignidad por este maremoto en la seguridad de que eso es aportador. El maremoto irá colocando las piezas donde las vaya colocando, pero no caigamos en el vértigo de tratar de perseguir a cada lagartija que no para quieta. No hay manera de seguir el vuelo de las moscas. Sigamos con firmeza en esto. En esta muchedumbre que hay, en esa multitud de señales que van a llegar, hay que acreditar una banderola que indica aquí hay agua potable. Aquí hay agua potable. Ese es el trabajo que están todos los medios de comunicación del mundo intentando hacer. Todos. Tratando de convertir lo que era en lo que será y manteniendo hasta donde sea posible, lo más fuerte que pueda, la bandera de la credibilidad, de la solvencia, de aquello que a la gente le aproxime para escapar de ese gran lío. Se han ido ya diluyendo muchas de las cosas que en ese tiempo en el que yo decía que se daba por muerta ya la comunicación antigua usanza, se dijeron. Se dijo, Daniel Innerarity, un filósofo maravilloso y amigo mío, que es un genio, pero decía, ya se ha acabado la intermediación. Los medios de comunicación eran los intermediarios entre los hechos y la gente y ahora no, ahora hay otros caminos. Ya no va a hacer falta eso, no, va a hacer falta el intermediador, siempre va a hacer falta el intermediador. Cuando salieron los papeles de Wikileaks, de pronto aparecieron millones de papeles allí, pero era necesario que alguien los pudiera ordenar, jerarquizar, hacer digerible, hacer comprensible. Yo cuando estaba en CNN Plus discutí un día bastante con los compañeros de la empresa porque habían hecho, ustedes lo habrán visto, un anuncio que lo hacía muy a menudo, ¿no? Ponía, lo estás viendo, está pasando. Era en pantalla, se veía un hecho informativo, no decía nadie nada, con su sonido natural, con su sonido original, y decía, esta es el último grito en materia de periodismo no sospechoso de manipulación. Lo estás viendo, está pasando. Y yo decía, ya, lo estoy viendo, está pasando, pero no me estoy enterando de nada. Y el objetivo de la comunicación es que sirva para que yo me entere, porque yo estoy viendo que está pasando, que no para de llover. Pero yo no sé si es la lluvia que llevaban esperando 7 años en ese pueblo sediento o el 24º día de lluvia que se ha cobrado ya 17 muertos. Necesito verlo, necesito entenderlo, necesito incorporarlo a mi mente, a mi corazón, para tratar de interpretar las cosas que me rodean y que me afectan. No me basta con que me lo ofrezcas, hacen falta las intermediaciones. Decía también, hay un surcoreano por ahí que es un genio muy acreditado, que vive en Viena, y que decía, tampoco hace falta ya nadie que intermedie con nada. Mire usted, en la sociedad actual de los datos, la transparencia de los datos y déjenme a mí con ellos. Bueno, quédese usted con los datos y a ver cómo hace esto. ¿Y cómo confía usted en los datos? ¿Cree usted que se va a ahorrar usted la necesidad de la confianza porque le den los datos? Porque usted podrá sospechar perfectamente de dónde proceden los datos, quién los ha tocado, por qué me los han mandado a mí. No, muy pronto, como digo, se han ido desactivando esos argumentos que han terminado volviendo al revés a donde decía Ramón. No. Mire usted, esto cambiará muchísimo, pero hay elementos que son estables. Y los elementos que son estables están muy relacionados con eso, la confianza, con el control de la confianza. Porque algunos de los elementos estables se nos han olvidado, pero el tiempo, por ejemplo, dice, usted ahora puede perfectamente grabar todas las películas que pueda y tal, lo puede usted oír cuando quiera. Este canal a la carta, usted coge a la carta, usted todo a la carta, usted tiene aquí toda la oferta y usted con ello lo que quiera. Ya, pero es que yo tengo días de 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Y además tengo alguna costumbre, como salir a pasear, estar con mi gente, ir a comer, irme a los toros, o al cine o al fútbol. Entonces, el tiempo no ha cambiado. Hay dos cosas que no han cambiado. El ritmo del corazón y los días de 24 horas. Un ser humano de hoy o de la Pleistoceno tenía un margen de ritmo del corazón muy parecido
Y hoy un ser humano de hoy tiene ese ritmo del corazón en una banda aproximadamente parecida. Y dispone de un número de días, de un número de horas cada día que tiene que gestionar. No es, por tanto, posible seguir el arrollador proceso que está como una posibilidad para que elijamos, como una propuesta, pero que no es para que caigamos entrando ahí como si entráramos en religión, tirándonos a la piscina de esa modernidad, tratando de abrazarla, porque no se puede abrazar. Hemos de vivir leyendo esa modernidad, utilizando esa modernidad para incorporarla a una manera humana de vivir. Y eso es lo que yo creo que tenemos nosotros todos que intentar hacer. Yo estoy ya en el último segundo de mi carrera profesional y de mi vida, ya soy muy mayor, pero de luego me complace muchísimo haber llegado a la conclusión a la que, según dice Emilio Lledó, que es un filósofo al que yo quiero mucho y que es todavía más viejo que yo, decía que era la conclusión a la que había llegado Aristóteles, que era un señor muy listo y que después de haber escrito, sobre todo, prácticamente lo último que escribió fue sobre la decencia. Entonces resulta que la decencia, que de una manera lata podemos llevarlo al terreno de lo bien hecho, lo cuidadosamente hecho, lo hecho con la más alta calidad, lo hecho lo mejor que podamos, con nuestra mejor voluntad, con nuestra mejor calidad, esa es la posibilidad que tenemos nosotros de encontrar acomodo en el formidable barullo. No nos perdamos en el barullo, vivamos en él, que una cosa es vivir en la coyuntura y otra vivir para la coyuntura. Hay que vivir en la coyuntura, pero no hay que vivir para la coyuntura. Hay que vivir en la tecnología, pero no hay que vivir para la tecnología. Nuestra comunicación está en otro sitio. Nosotros tenemos que procurar, como digo, en nuestras empresas, hacer que nuestro trabajo contribuya a hacer que la oferta, el producto, lo que se haya de ofrecer tenga la mayor calidad posible. Y después establecer los mecanismos que podamos, llegando desde luego siempre al terreno más personal. Todo se ha dicho ya. Hasta donde sea posible, en el enorme, helado, frío territorio de la comunicación que rueda, el factor humano de nuevo sigue teniendo un enorme valor. Yo por eso, con estas palabras concluyo, quiero decirles que su preocupación es normal, su estupor es universal, la sensación de que están tal vez agarrando solo por las esquinas la modernidad que quisieran tener más atrapada, está ahí. La preocupación por las fake news, las redes sociales, es natural que nos pongan nerviosos. La dificultad de nuestra comunicación se hace cada día más mayor, pero yo no creo que exista otra posibilidad, y además para mí es la mejor posibilidad, que afirmarse en los valores y en los principios fundamentales de la actividad en la que creemos. Las grandes mayúsculas de nuestra profesión siguen siendo verdad, siguen siendo verdad. Tenemos un trabajo que contribuye a comunicar realidades útiles para la sociedad. Tenemos que asegurarnos de que sean útiles y tenemos que hacer todo lo posible para que lleguen. Y eso es lo que digo, me parece a mí, pero además le parece a un montón de gente que hace 5 años me hubiera sorprendido que hubieran hablado así. Hace 5 años había un embeleso tecnológico que daba la impresión de que ridiculizaba y caricaturizaba cualquiera de estos valores que ahora señalo. Ahora de pronto los he vuelto a oír, en gente inesperada. Y esa es, a mi juicio, a mí me complace mucho, una buena noticia. Muchísimas gracias a todos.